El algoritmo de Dijkstra es un algoritmo que nos permite hallar el camino más corto, el camino más corto entre dos vértices, entre dos nodos particulares. ¿Y por qué les digo esto entre dos nodos? Porque van a ver que en el próximo práctico, que es el de árboles, vamos a trabajar también con dos algoritmos más que nos permiten hallar el camino más corto. En realidad, la diferencia grande que hay que tener en cuenta es que Dijkstra tiene un origen y tiene un final, o sea, se busca entre dos nodos específicos. En cambio, los que vamos a trabajar en árboles, que es el práctico siguiente, que vamos a empezar en un rato, busca el camino más corto en el grafo, entre todos los puntos. Y ahora se van a dar cuenta, porque cuando hablemos de los algoritmos de árboles que se llaman Kruskal y Prim, que son los dos algoritmos, el enfoque es totalmente diferente. Pero cuando hablamos de grafos, vamos a tener, y queremos buscar el camino de peso mínimo, el camino más corto de peso mínimo generalmente, entre dos vértices, vamos a utilizar Dijkstra. Dijkstra, y acá tenemos, están en el punto 17 y en el punto 18. Fíjense, en el punto, voy a enfocarme en el 17 primero y después vamos a ir al 18. Utilizar el algoritmo de Dijkstra para encontrar en cada uno de los siguientes grafos los pesos mínimos desde el vértice A hacia los demás y dibujar los caminos mínimos a medida que se vayan obteniendo. O sea, a medida que se obtengan, vamos a ir dibujando el camino. Como dijimos, el camino de peso mínimo o el camino más corto, lo que vamos a considerar el camino más corto acá, es aquel cuyo peso, la suma de los pesos de las aristas que vayamos recorriendo, sea la menor posible. Fíjense que ahora en nuestros grafos del punto 17 tenemos marcado un vértice A. A los otros no le pusieron nombre, pero un vértice tiene nombre, el vértice A. ¿Por qué? Porque ese es el origen. Ese es por el que vamos a empezar. Después, la consigna nos dice que tenemos que encontrar todos los pesos mínimos desde el vértice A hacia los demás. Y bueno, a ver, ¿en qué, por ejemplo, vamos a encontrar y en qué nos va a ser bueno este algoritmo de Dijkstra? Fíjense, en el primer grafo, en el que parece un rectangulito, fíjense que tenemos que A hacia el vértice del centro pesa 5, ¿vieron o no? Está el único 5 que hay en el grafo, básicamente. Este, que está aquí. Esta arista, desde este vértice A hacia este vértice, que no tiene nombre todavía, ahora le vamos a poner un nombre, la arista tiene un peso de 5. Quiere decir que el costo de recorrer desde A hasta este vértice es 5. Pero si nosotros vemos el grafo, nos vamos a dar cuenta que ese no es el peso mínimo para llegar a este vértice. Fíjense que si vamos por este otro camino, que es ir desde A hasta el vértice de la esquina inferior izquierda, pesa 3. Y después de la esquina inferior izquierda nos vamos al vértice destino, al lugar final, pesa 1. Entonces si sumamos 3 más 1, 4. Y 4 es menor que 5. Entonces, ahí nomás ya nos damos cuenta que no siempre el camino directo es el de peso mínimo. Entonces, como yo no siempre voy a tener la posibilidad de ver un grafo, como en este caso, no siempre voy a tener la representación gráfica y poder analizarlo, o bien piensen que nosotros todo lo que es análisis de grafo lo ocupamos a mapas. Todas las representaciones geográficas de las rutas y demás, los vemos en un mapa. Y ahí se aplican todas las teorías y todos los conceptos relacionados de grafos. Si tuviéramos el mapa de una ciudad con diferentes nodos marcados como puntos de interés y quisiéramos encontrar el camino más corto, por ejemplo, desde la punta San Sebastián, me parece que era la del colegio, a, no sé, la rotonda, por decirlo así, y buscamos el camino de peso mínimo, no hay problema, Lado.
Entonces, no necesariamente vamos a encontrar un camino directo, que nos lleve y que sea de peso mínimo. Seguramente vamos a tener que hacer algún tipo de corte por algunas otras rutas alternativas para poder llegar y encontrar ese justamente camino de peso mínimo. Bueno, lo mismo acá. El algoritmo de Dijkstra lo que hace es recorrer todo el grafo. ¿Qué es recorrer todo el grafo? Dijkstra va a pasar por todas las aristas disponibles, por todas. En cada paso va, no necesariamente que utiliza este algoritmo. Piensen que Dijkstra es un concepto, es una teoría, un algoritmo que sirve de base y que después se han desarrollado otros para mejorar el rendimiento del algoritmo. No siempre, no necesariamente es Dijkstra, son generalmente combinaciones de algoritmos las que se utilizan para dar mayor precisión en el menor tiempo posible de las rutas. Bueno, volviendo al tema, Dijkstra va a recorrer todas las aristas posibles en cada punto, en cada paso, pero siempre empezando desde un vértice común. El vértice va a ser A y va a ser el que denominemos origen. Voy a buscar acá entre mis resoluciones lo que es más sencillo para trabajar. Con el profesor ustedes habrán visto que él toma algo denominado no, tiene una ruta. ¿Es verdad o no es verdad? Tiene una ruta, voy a hacer así. Estoy buscando algo para compartirles, por eso es que no les estoy poniendo. A ver, vamos a poner. Color blanco, a ver, quiero ponerle en las letras blanco, no, color de letra blanca y color blanco. Entonces ahí no van a ver nada y puedo compartirles tranquilamente. Bien, vamos a dejar este por acá y voy a ponerlo acá al ladito este. Esta es una resolución que yo ya tengo hecha, por eso es que les quiero mostrar. Fíjense, en este caso yo al grafo ya le puse nombre a cada uno de los vértices. ¿Por qué? Porque necesito tener una referencia de ellos, entonces puedo seguir trabajando. Si no tengo nombre, no vamos a saber a quién nos referimos cuando yo diga el vértice tal, y tenemos que tener un consenso entre nosotros por lo menos. Bueno, no es nada del otro mundo, lo único que hice fue ponerle nombre a los vértices y ya está. Ahora bien, como les decía, ustedes en la teoría habrán visto que el profesor ocupa una fórmula, una función que se llama L de X, o sea, es una L mayúscula que tiene una X entre los dos paréntesis. Y esa X es, ¿cuál es el dominio de esa función? A ver si se acuerdan de lo que dijo el profesor. No se acuerdan, voy a buscar la teoría de los grafos para que ustedes la recuerden y vean. Pero la función esta, denominada, por aquí debe estar, imagino que es grafos B porque generalmente es lo último que da. Grafos, Dijkstra. Acá está. Que yo sé que es muy difícil de entender al comienzo la función de Dijkstra, pero lo voy a mostrar de una forma, cosa de que no sea tan complicada. Pero les voy a mostrar la combinación con la teoría para que ustedes hagan las relaciones de lo que dijo el profesor y lo que yo les voy a explicar ahora. Bien, entonces, Dijkstra dice, como dice acá, asigna una etiqueta L de X. Esta es la función L. L de X. A cada vértice X. Quiere decir que esta X representa un vértice particular en un momento dado, ¿no? ¿Qué será? La distancia del vértice de inicio del camino al vértice X. Quiere decir que en la primera instancia yo voy a averiguar cuánto es L de A. Luego, cuánto es L de B. L de C, L de D, L de E y L de Z, finalmente. Entonces, esta X en realidad representa los vértices. El dominio de esta función L son los vértices del grafo.
¿qué representa? O sea, ¿qué va a ser el numerito igual? El peso o la distancia, como quieran decirlo, en este caso no va a importar, porque denominamos de la misma forma. Nos referimos a lo mismo cuando hablamos de peso y distancia. L de X, el numerito que vayamos a poner ahí, 0, 1, 2, 3, 4, 5, lo que sea, va a ser la distancia que hay entre el vértice A, que es nuestro vértice de origen. ¿Por qué es vértice de origen? Porque la consigna nos dice, vértice A es el origen, al vértice que estamos trabajando en cada paso. Por ejemplo, L de B va a ser la distancia entre A y B. L de C va a ser la distancia entre A y C. L de D entre A y D. L de E entre A y E. Y L de Z, que es en este caso el que está mostrando acá, la distancia entre A y Z. Y como les dije recién, la distancia, ¿qué es lo que representa? El peso de las aristas, la suma de los pesos de las aristas. Entonces, ¿hasta ahí están todos de acuerdo en qué es esa L de X, qué es esa etiqueta? ¿O hay alguien que no entendió? Solamente qué es L de X, ¿eh? No quiero que se fijen en el resto del algoritmo porque eso no me sirve de nada todavía. ¿Alguien no entendió o todos entendieron? Yo sí entendí, profe. Bien. Solamente eso, ¿eh? Solamente quería que sepan eso. Bueno. Y además vamos a considerar que LDA, o sea, la distancia que hay entre el vértice de origen, que en este caso es A, y A, o sea, la distancia entre A y A es 0. ¿Por qué es 0? Porque yo ya estoy en A. Si yo estoy en el origen, estoy en A. Entonces, no me cuesta nada moverme dentro del vértice. ¿Por qué no me cuesta nada moverme dentro del vértice? Porque una de las condiciones de Dijkstra, por si no se dieron cuenta o por si no se los dijo el profe, es que no haya bucles en el grafo. Fíjense que en ningún caso tenemos un bucle. ¿A qué se refiere? No hay un camino de A a A. No hay ningún bucle dentro del mismo vértice. Esa es una condición de Dijkstra. Entonces, como no hay ningún posible camino de A a A que me pese algún valor, por ejemplo, 1, 2 o 3 o lo que sea, el peso de ir desde el vértice A, que es el origen, hasta el vértice A, que es el origen, es 0. O sea, que siempre vamos a considerar que la distancia del origen es 0. Así de sencillo. Siempre. Supónganse que nos dice la consigna del vértice C a los demás vértices. Entonces, en ese caso, ¿cuánto va a valer L de C? ¿Ideas? Les repito, si el origen, si la consigna les dice, calculen la distancia mediante Dijkstra del vértice C a los demás vértices, ¿cuánto es el peso o cuánto vale L de C? 0. Va a valer 0, exactamente, porque C va a ser nuestro origen, exactamente, Octavio. Entonces, como C es el origen, la etiqueta del origen siempre vale 0. En ese caso, L de C va a valer 0. Generalmente pedimos desde A, ¿por qué? Porque somos seres ordenados, empezamos de A. Pero no necesariamente esto siempre se consigue, o sea, depende de la consigna y de lo que diga ahí vamos a hacer. Depende de los requerimientos. Siempre, y ustedes recuerden, porque esto ustedes están estudiando sistema. Nosotros hacemos lo que nos digan los requerimientos. Y los requerimientos nos dicen, vamos a empezar en el vértice E, empezaremos en el E. Y ustedes dicen, no, pero es más conveniente la... No, se empieza en el E. A lo sumo ustedes podrán discutir después con el cliente y decirle por qué es conveniente empezar en A y no en E. Y el cliente les dará o no la razón. Pero se hace lo que dictan los requerimientos del cliente. Entonces, volviendo al tema. Vamos a calcular
la distancia a los demás vértices. Y en primer lugar, lo que Dijkstra considera es que no sabe nada de las distancias a los demás vértices. No sabe nada, no sabe nada. Entonces, yo estoy paradito en A. Irme a B, no tengo idea de cuánto me sale. Entonces le pone un valor abstracto, que es infinito, o sea, un concepto porque no sé cuánto vale. Entonces, en vez de decir no sé, le pone valor infinito. Hasta el momento es inalcanzable, infinito. ¿Cuánto vale ir de A a C? No tiene idea, vale infinito. De A a D, no tiene idea, vale infinito. De A hasta el vértice E, infinito. ¿Cuánto vale de A a Z? Infinito. Infinito, directamente. No sé, no tengo idea, dice Dijkstra. Vos estás en A y lo único que conoces es A y no sabes más nada. Entonces, infinito para todos. Así directamente. Infinito. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Dijkstra? Ok, está bien, estoy parado en A, no sé cuánto cuesta irme de A a los demás vértices o a todos los vértices del grafo, pero lo que puedo averiguar es cuánto cuesta ir a mis vértices adyacentes. ¿Cuáles son los vértices adyacentes? Son aquellos que están unidos a A mediante una arista. Entonces, díganme, ¿cuáles son vértices adyacentes a en el grafo que estoy mostrando acá? B y D. B y D. ¿Y C no? No. ¿Alguien que esté de acuerdo con Gonzalo? ¿Alguien que no esté de acuerdo con Gonzalo? ¿Alguien que no sea Gonzalo que también pueda responder? C y E. Nobody. Bien. Mirta, ¿cuántos alumnos están hoy en la clase? 72, 74 serían. 74. ¿Y cuántos están presentes realmente, parece? Según la respuesta que estamos dando. Y son, en realidad, ¿Tres? casi siempre son 3 o ¿Tres? 4, ¿Estoy viendo como, 3 o 4? como mucho 4. Bien. ¿Por Leandro, qué? Sí, Mauricio. 5, bueno, bien, Alejandro, te está sumando. Bien, ¿por qué C, D, E y Z no son adyacentes a A? Porque no hay una arista que los una a A. Fíjense, B y D sí están unidos mediante una arista, pero no existe una arista, una solita, que me lleve desde la A a la C, desde la A hasta la E o de la A hasta la Z. Sí voy a alcanzar a esos vértices desde A porque el grafo es conexo y es otra condición que tiene que tener Dijkstra. Tiene que ser un grafo conexo y bidireccional. Eso también, eso también se habla, que sea bidireccional. Pero fíjense que no hay ningún camino directo entre AC, AE y AZ. Sí los voy a alcanzar, pero de entrada no hay. Por eso esos vértices no se consideran adyacentes. En cambio, B y D sí tienen una arista que los conecta a A. Entonces, esos son los vértices adyacentes. Y Dijkstra lo que hace es, bueno, vos tenés vértices adyacentes D y B. De esos dos yo te puedo decir el camino o cuánto pesa ir desde A hasta esos dos momentáneamente. ¿Por qué momentáneamente? Porque, como les dije al comienzo, Dijkstra tiene que recorrer todas las aristas para determinar el camino más corto final, el que es el camino más corto. Durante el recorrido, hasta que llega a pasar por todas las aristas, lo que hace es proponer un camino que hasta el momento es el más corto. Pero hasta que no finaliza de recorrer todas las aristas, no les puede decir es este. Aunque ustedes dicen gráficamente, bueno, pero el camino más corto es el que está ahí a la vista. Sí, pero piensen que Dijkstra, el algoritmo, es de procesamiento de datos abstractos. Quiere decir que esto se programa en una computadora, como ustedes saben, se programa y después se le ingresan los datos. No tiene una representación gráfica que ve como nosotros y analizamos al toque la representación visual. No, estos son datos que están almacenados, que tienen algún puntero para hacer la representación del grafo, pero nada más.
Entonces, por eso es que Dijkstra lo que hace al momento te dice cuál es el camino propuesto. Pero una vez que finaliza recién, te dice el peso de A a B es este y el peso de A es este. Hasta que no finaliza, no les puede garantizar que siga el camino más corto. Pero bueno, el camino entonces propuesto, el camino propuesto para B y para D, ¿cómo lo calcula? Dice, bueno, vos estás parado en A y L de A es 0. Ahora, L de B, o sea, el peso hasta B, ¿cuánto va a ser? Va a ser lo que te cuesta llegar desde A, o sea, hasta A, y de A hasta B. ¿Cómo es eso entonces? Y eso está en la siguiente diapositiva. A sale 0, porque eso ya lo sabemos. Voy a copiar esto acá para que entiendan el primer punto, entonces lo voy a editar acá. L de B, que es la que queremos calcular en este momento. Va a ser el mínimo. ¿Por qué el mínimo? Porque como les dije, Dijkstra propone un camino durante su recorrido hasta que finaliza todo el gráfico. Entonces va a ser el mínimo entre lo que conoces, lo que ya conoces, vale, llegar hasta B, más el peso de A, más y esta nueva función que se incluye acá, es simplemente el peso de la arista A, B. Ese que aparece W de AB es el peso de la arista. Entonces, ¿cómo sigue? ¿Cómo viene la mano acá? ¿Cuánto sale a priori llegar hasta B? 2. No. O sea, sería No. ¿Cuánto sale a priori llegar hasta B? a priori infinito, supuestamente. A priori infinito. Quiere decir que si yo hago esto, L de B me va a ser igual al mínimo, perdón, el mínimo entre... Te voy a acordar cómo era el algoritmo. De símbolos, esperen, voy a insertar desde acá. Porque esto es un editor como la gente. Aquí está. Insertar. Bien. Entre infinito y qué. L de A, ¿cuánto vale? ¿Cuánto valía L de A? 0. L de A vale 0, recuerden, porque es el origen. Más el peso de la arista AB. ¿Cuánto es el peso de la arista AB? 2. 2. Ahora sí aparece el 2. Entonces, voy a ponerlo acá para que se entienda. Entonces, L de B es el mínimo, o sea, ¿cuál es el valor menor entre infinito y 0 más 2? ¿Cuál les parece que es más chico? 2. 2. Sí, por favor, no vayan a dudar en eso. Entonces, en el primer caso... No dudaba del número, dudaba si responder o no, porque parecía medio... Está bien. No, está bien, Gonzalo. Te entiendo. L... voy a poner así para que se lea, porque si no se queda colgadito. L de B, como vemos, va a ser 2. Pasa de ser infinito, cuando recién comienzo, a valer 2 en el primer tramo. Me muevo de A hasta B y vale 2. Díganme, ¿cuánto va a ser L de D, del vértice D? Perdón, profe, ¿cómo? ¿Cuánto va a valer L de D? Acá hubo una respuesta. 1. 3. 1. 1. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para L de D se va a seguir el mismo razonamiento. De A
AD a priori hay infinito, pero luego de aplicar la fórmula es el mínimo entre infinito y 0 más 1. Y 0 más 1 es 1. Entonces el mínimo entre infinito y 1 va 1. Muy bien. Entonces, al primer momento, que es lo que está acá escrito, fíjense cómo L de B pasa de ser infinito a 0 más 2, que es a 2, y L de D pasa de ser infinito a 1. ¿Hasta ahí entendieron todos? ¿No hay dudas con respecto a cuánto vale L de B y L de D? No, ninguna. Ninguna duda. Bien. Entonces, yo ya hice, ¿qué? Dije, bueno, yo estaba en el origen A. Calculé el peso a mis vértices adyacentes. ¿Cómo sigo ahora? Porque ya no hay más nada que pueda recorrer desde A. Ya agoté todos mis posibles lugares, mi destino. Pero yo tengo que llegar a todos los vértices. Particularmente este quiere llegar a Z, pero yo tengo que llegar a todos. En el punto 1 tengo que llegar a todos. ¿Cómo sigue el algoritmo? Dijkstra lo que hace es entonces buscar entre los lugares que ya encontró, ¿cuál es aquel que tiene el valor menor? Entonces, ¿cuáles sabemos? A, que vale 0 y ya lo recorrí, por eso lo descarto. B, que vale 2, que es el nuevo que encontré. Y D, que vale 1, que también es uno nuevo que encontré. Entre B y D, ¿cuál pesa menos? D, exactamente, D. Entonces, ahí está, perdón. D. Entonces, el algoritmo lo que va a hacer, aunque acá no está escrito, que lo hizo el profesor, lo que va a hacer es ir por D, y recorrer los vértices adyacentes que tenga. El profesor lo habrá hecho en la siguiente diapositiva para que... Ah, no, lo hizo al revés para mostrar el cambio, pero en realidad acá tuvo que haber encontrado desde B primero y no desde B, porque no es que se sigue un orden de denominación de vértices, sino que lo que se sigue es un orden de peso mínimo. Entonces, acá es raro que el profesor haya seguido en B, pero seguramente era para mostrar el cambio de peso, de cómo va el cambio de peso. Pero bueno, igual se recorren todas, así que lo voy a dejar por acá. ¿Qué es lo que hace? Vamos a analizar desde B. Lo correcto, como les digo, es seguir por aquel que tiene menor peso, que es D. El profesor, por cuestiones didácticas, lo cambió e hizo desde B para que ustedes entiendan cómo va a ser el cambio de peso. Pero bueno, ya les muestro acá. ¿Qué dice? Yo ya recorrí todo A, cancelé mi origen A, entonces me voy al siguiente vértice que puedo, B. ¿Qué dice? En B, ¿quiénes son vértices adyacentes? Son C, que está unido mediante una arista, E, que también está unido mediante una arista, y obviamente A. Pero este camino AB yo ya lo recorrí, entonces se lo descarto, no lo tengo en cuenta. Me voy a concentrar en aquellos que sí puedo, C y E. Entonces, ¿cuánto vale el peso de C? Va a ser el mínimo entre lo que ya conozco, que es L de C, y el peso de venir desde B, ya no desde A. Ahora el vértice origen es B, por eso dice desde B. El origen B y el peso de la arista BC. Al principio, L de C vale infinito. Por lo tanto, acá aparece infinito. El costo L de B, que es mi origen, es 2. Por eso aparece acá un 2. Y el peso de la arista BC es 3, según lo que dice acá. Por eso aparece este 3. Entonces, ¿qué es lo que dice el algoritmo? Bueno, ¿cuál es el mínimo entre infinito y 5? El peso mínimo es 5. Por eso es que anota aquí, aunque acá se ve medio raro, que el nuevo peso ya no es más infinito,
sino que es B5. ¿Por qué esa anotación de B5? B para marcar que viene desde B, desde el vértice B, y 5 porque es el peso que sale, que llega desde B hasta, que sale en realidad que completo. El peso desde A hasta C es 5. ¿Por qué camino viene? ¿Por qué vértice pasó anteriormente? Por el vértice B. Por eso es que se marca así. Y lo mismo hace con E, fíjense. Para E, toma lo que ya conocía, L de E, que es infinito. Después lo compara contra el peso de B, que es 2, y el peso de la arista BE. El peso de la arista BE es 1. Por lo tanto, el mínimo entre infinito y 3 me queda 3. ¿Qué anota en el grafo? Que el peso primero era infinito, esto quedó la vez anterior, pero ahora es B3. 3 es el peso para llegar hasta este vértice y B es el paso anterior o el punto anterior que tuvo que hacer para llegar hasta ahí. ¿Se entiende cómo calculó B y E? ¿O alguien no entendió? Eh, ¿Podría repetir una vez más, profe? Por Sí, favor. puedo repetir porque para eso estoy. Fíjense, al comienzo, L de B y D, ese quedamos claro. Haya una coma y no un operador matemático. Espérame. Eso significa que entre L de C y L de B hay una coma, claro, es una coma. Y no es un operador matemático, es una coma para comparar esos dos valores. Bien, a ver, vamos otra vez. L de C al principio vale infinito. ¿Por qué? Porque como le dije, estoy paradito nada, no conozco a nadie y alcanzarlos a todos no puedo. Son inalcanzables y por eso valen infinito. Y ese es el valor que se conoce de todos los vértices al comienzo. Entonces, yo ahora alcancé a B y a D porque son mis vértices adyacentes y obtuve un valor para estos dos vértices. Ya no es más infinito, sino que ahora valen 2 y 1. Ese es el peso para llegar a B y a D. 2 para B, 1 para D. De ellos, toma uno de los vértices, que en general es el de peso mínimo. El profesor acá no lo hizo con el de peso mínimo, pero en general nosotros tomamos el de peso mínimo. Como sea, igual vamos a recorrer todos, así que no debería implicar un gran problema, pero ya les digo, en general se toma el de peso mínimo. El profesor acá tomó el B. Entonces dijo, bueno, yo estoy en B. ¿Cuáles son mis vértices adyacentes? O sea, B ya pasó por A, entonces a A no lo cuenta. Después tiene de vértice adyacente a C, que está acá a la derecha, y a E, que está ahí abajo. Entonces dice, bueno, yo estoy en B y sé cuánto me sale llegar hasta este punto. Me sale 2, me cuesta 2. ¿Cuánto me va a costar a C y cuánto me va a costar a E? Aplico la misma fórmula que apliqué antes. L de C va a ser el mínimo entre lo que yo ya conozco el peso, que es L de C, que es infinito al comienzo, porque es infinito al comienzo, y el costo de mi vértice origen más el peso de la arista. Mi vértice origen ya no es más B, ya no es más A, quiero decir. Al comienzo sí fue A, y de ese partimos. Pero ahora yo ya no parto desde A, parto desde B. Entonces dice, bueno, el peso de L de B es 2. Lo calculé anteriormente, ya lo tengo. Y la arista entre B y C pesa 3. Entonces, la resolución va a ser acá. Voy a escribirla como la teníamos recién. L de C va a ser igual al mínimo entre infinito, que vale L de C. Le voy a poner espacios acá para que se note bien. Esto es infinito, L de C. L de B, que pesa 2,
y el peso de la arista, que es 3. Entonces, dice, a ver, ¿cuál es menor? ¿Infinito o 2 más 3? ¿Qué es menor entonces? 2 más 3. 2 más 3 es más chico que infinito. Por lo tanto, L de C, y lo voy a volver a escribir más abajo, L de C es igual a 5. Ya no más infinito, que era el peso anterior, sino que ahora vale 5. ¿Y por qué se toma a B como origen? Porque ya pasó por A y B es el vértice que estamos considerando en este momento. Por eso, el vértice origen del paso, va cambiando a medida que vamos recorriendo el grafo. Pero el vértice origen que dio inicio a Dijkstra sigue siendo A. Ese no lo vamos a tocar y lo vamos a ver después cómo se genera el caminito. De la misma forma, calcula el peso hasta el vértice E. Hasta el vértice E dice, es el peso que yo ya conozco, o sea, infinito, y el que me cuesta ir desde el vértice B al vértice E. El vértice B pesa 2. La arista BE pesa 1. Entonces, el peso de E se actualiza y llega a ser 3. Ya no más infinito, ahora pesa 3. En el grafo, lo que se va haciendo es anotar mediante un parcito ordenado, en primera instancia, el primer elemento, el vértice anterior, por el cual se llegó a este E, y el peso obtenido hasta ahora. Fíjense, en el caso del vértice C le pone B5 y en el caso del vértice E le pone B3. Pero miren, para el vértice B aparece A2 y para el vértice D aparece A1. Esas son las diferencias que vamos teniendo a medida de que vamos recorriendo el algoritmo, el grafo con el algoritmo, ¿no? ¿Ese es por el origen entonces? Claro, el origen del algoritmo en general, el que dice la consigna es A. Pero Sí, paso a paso vamos cambiando por el vértice que vayamos eligiendo. Como les dije, generalmente elegimos por el de peso menor. Acá el profesor eligió el B porque les quería mostrar cómo funciona el algoritmo con el cambio de caminos. ¿Entienden esto hasta acá? Ya lo vamos a ver en una tabla cómo queda mejor organizado y les va a ayudar para ustedes cuando tengan que resolver el práctico. Entonces, vamos con el siguiente paso. Dije, sabemos cuánto vale B, sabemos cuánto vale D, sabemos cuánto vale C y sabemos cuánto vale E. Ahora, lo que el algoritmo tiene que hacer es elegir un nuevo vértice, un nuevo nodo para hacer el recorrido. ¿Cuáles son las opciones? C, E y D. Acá imagino que si yo elige el D, así, fíjense. Acá repite nada más. Acá está repitiendo la fórmula del LDE. Y ahora calcula tomando como origen al vértice D. El vértice D, que está aquí abajo, tiene solamente dos vértices adyacentes. Uno es A, pero ya sabemos cuánto vale. Eso vale 1. El siguiente que tiene adyacente es E. Y a priori no sabe. O sea, a priori el algoritmo sabe que el costo para llegar a E es 3, porque lo calculó en el paso anterior. Pero ahora tenemos una nueva arista para analizar, que es la arista DE. Entonces, ¿qué calcula? Dice, LDE, que es el vértice al que quiero alcanzar, va a ser el mínimo entre lo que yo ya conozco, que cuesta llegar a E, y qué valor. El valor nuevo que voy a calcular, que es el peso del vértice D más el peso de la arista DE. ¿Qué es eso?
3 es lo que yo ya conozco. 3 es el valor conocido y calculado en el paso anterior. 1, que está acá, es el peso de D. ¿Vieron? Este 1 que aparece acá es el peso de la arista DE. La arista DE pesa 1, por lo tanto aparece este 1 por aquí. Entonces, ¿qué dice? El mínimo entre 3 y 1 más 1, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el Me mínimo parece que no entre hay 3? nadie, se fueron todos. ¿Dos? ¿Cuánto es el mínimo entre 3 y 1 más 1? ¿Dos? 2, profe. 2. Sí, no Dos. duden. 1 más 1 en la geometría y el álgebra que estamos manejando acá es 2. Sigue siendo. ¿No es? Sí, sigue siendo 2. No es el 1 más 1 booleano, no es ese, porque acá ya estamos trabajando en otro tipo de estructura algebraica. 1 más 1 es 2. Entonces, ¿cuál es el mínimo entre 3 y 2? El mínimo es 2. Quiere decir que ahora ya no me conviene más llegar hasta el vértice E pasando antes por B. Por eso lo tacha. Lo que me conviene hacer es llegar hasta el vértice E, pero viniendo desde el vértice D, porque consigo un peso menor. Entonces, descarta esta ruta, que voy a reemplazar los colorecitos acá, descarta la ruta esta, la voy a poner en negro, esta la descarta, no sé qué hizo, ahí está, descarta esta ruta, esta ya no me conviene, dice, chau, te vas, y ahora te va a convenir venir por acá, dice, por esta otra ruta, voy a marcar con verde, sí que tiene, porque esa ruta es más conveniente, pesa menos que la anterior. Por eso es que acá aparece este hermoso tachado en el par, en el paréntesis, y anota el nuevo. El nuevo es origen de y peso 2. ¿Se entiende este cambio de ruta? ¿Cómo ocurre y por qué? Otra pregunta, profe. Sí, Entonces, a la ruta, ¿eso se lo puede pensar? ¿O el pesaje de la ruta como la longitud menor sí, exactamente. o no? Es la longitud menor, pero la Porque yo longitud, pero si veo, fíjate que la sí, longitud va a tener que, no tiene que ver con la cantidad de aristas que recorres, sino con el peso de no, las no, aristas. o sea, yo digo de B, yo sé que D, el vértice D es menor que el B, entonces podría tomar el vértice D, o sea, el segmento, Ujú, ¿o no? exactamente, pero no Un necesariamente el quilombo. segmento, ¿eh? No necesariamente el segmento, porque Claro, fíjate que la claro. arista BE pesa 1, la arista Claro, DE también pesa 1, o sea, que no hay diferencias en el peso de la arista en sí, porque fíjense, BE y DE pesan lo mismo, entonces si nosotros las comparamos son iguales, pesan 1. sí, El tema es cómo llego hasta B y cómo llego hasta D. Llegar hasta B me bien, cuesta 2, pero llegar hasta D me cuesta 1. Y 1, ahí se da la diferencia. Porque si yo claro, claro. sumo 2 más 1 es 3, y en el otro yo sumo 1 más 1 es 2, entonces, ¿qué me conviene? ¿3 o 2? No, en este caso me conviene 2, porque yo estoy buscando el de peso mínimo. ¿Mm? A eso va el Bien, algoritmo. Y no es que realmente se elimina esa ruta o físicamente se elimina la ruta del grafo, sino que el algoritmo en su propuesta de rutas va a decir, esta ruta no te conviene, te propongo esta ruta que es la que tiene menor peso. Son rutas lógicas, ¿no? Hay una pequeña diferencia en todo caso. Voy a deshacer esto para que quede. Después, acá está mal, porque DZ, acá está mal, fíjense. ¿Y por qué le digo que está mal? Porque Z no es adyacente a D. Entonces, esto no tiene mucho sentido.
acá lo que el profesor se confundió, tuvo que haber hecho de E. Porque fíjense, L de Z es desde E, no es desde B, no es desde D, porque D no es adyacente con Z. Entonces acá no puede escribir L de Z, tiene que escribir L de E. Ahora sí, ahora tiene más sentido. Y en el Fíjense. par ordenado ya Z de 4 dice. Sí, acá está mal también. Acá tienen que ponerle. Acá en realidad va a poner E. Tiene que poner E porque desde ese se encuentra. Ahora fíjense esto. Encima. Ah, bien, está bien. Fíjense, una vez que yo recorrí D tenía un solo vértice adyacente que era E. Entonces ya recorrí todos los posibles y me quedan solamente 3 por analizar. El vértice perdón, dos de los posibles. El vértice C y el vértice E. A Z todavía no lo alcancé y por eso en principio está en infinito. Si yo lo analizo desde E, que pesa 2, y en este caso me da igual cualquiera de los dos porque pesan lo mismo, no. E es el que tendría que empezar analizando. ¿Cuánto vale L de Z? L de Z va a valer el mínimo entre lo que conozco, que cuesta llegar hasta Z, y el peso de llegar hasta E más la arista EZ. Al principio L de Z vale infinito, por eso está infinito acá. Ahora, L de E pesa 2, lo acabo de calcular. La nueva ruta, que es menor, pesa 2. Más la arista EZ pesa 2 también. Por lo tanto, aquí aparece este nuevo 2. ¿Cuál es el menor entre infinito y 4? 4. Sí, no tengan dudas, siempre, ¿por qué les digo esto? Porque por ahí ustedes no se dan cuenta en el parcial, con la presión de tener que hacer el parcial en un tiempo mínimo, en un tiempo máximo, quiero decir, se confunden y escriben cualquier cosa. Por eso les hago este razonamiento de que siempre verifiquen cuál es el menor. Bueno, el menor entre infinito y 4 es obviamente 4. Entonces, L de Z va a valer, este no era, va a valer a priori 4. E ya no tiene ningún otro vértice adyacente, por lo que yo no puedo hacer más ningún análisis. Me queda C por analizar, que es este último rengloncito. C, como vértice adyacente, tiene solamente a Z. Entonces, ¿qué dice? Voy a calcular nuevamente el valor de esta ruta de Z y verificar cuál es la menor. Y dice, el mínimo entre lo que yo ya conozco, que vale Z, y esta nueva ruta. La nueva ruta es llegar por C, L de C, más el peso de la arista CZ. Llegar, lo que yo conozco que sale Z es 4, y lo calculé recién viniendo desde E. Ahora, lo que yo conozco llegar a C es 5, y está anotadito acá, 5. Más el peso de la arista CZ, no importa, CZ, es 2. Entonces me digo, ¿cuál es el mínimo entre 4 y 5 más 2? ¿Cuánto es 5 más 2? 7. 7. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el menor entre 7 y 4? 4. 4. Por lo tanto, esta ruta que encontró acá, que era factible, la tacha. No conviene. Yo ya tengo una ruta que pesa menos, entonces esa ruta no me conviene y obtiene finalmente que partir del vértice A y llegar hasta el vértice Z cuesta 4. ¿Y cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? Es A, D, E, Z. ¿Qué quiere decir esto? Vamos anotando todos los vértices que pasamos hasta llegar al final. A D tenemos el primer paso que valía 1, D a E teníamos el segundo paso que también valía 1, y por último tenemos el paso EZ que valía 2.
La longitud termina siendo 4 porque la suma de todo esto es 4 y ya lo obtuvimos aquí, arriba, y pesa 4. Lo mismo va a anotar con todas las otras rutas. Esto ya no sé por qué calculó el profesor, porque esto no tiene sentido. Convengamos que esto ya no tiene sentido. Y así funciona el algoritmo de Dijkstra. Ya cuando llegó a Z terminó y listo, murió. Estos siguen siendo otros ejemplos de algoritmo de Dijkstra y no me voy a detener en ellos porque para eso tenemos un ejercicio en el práctico. Entonces, ¿dudas con respecto a lo que hicimos acá? ¿Dudas en cómo obtuvimos todos los pesos de todas las aristas de este ejercicio? Bueno, voy a poner otra vez en el que yo estaba escribiendo, que era acá. ¿Dudas de cómo hicimos esto o no? ¿A priori? ¿Ninguna? ¿Se entendió, profe? Bueno, por lo menos por ahora entendieron. Vamos a ver cómo nos va en el ejercicio práctico. Voy a volver al grafo del práctico y vendría a ser muy buena pregunta. Creo que es este o este. Este creo que es. Este es, muy bien. Teníamos este grafo, quiero decir, este grafo, en el que yo le puse todos los nombres a los vértices. Díganme, ¿cómo empezamos? ¿De qué vértice vamos a partir? Desde A. Desde el origen. Desde el origen, desde A. Perdón, esperen, ¿qué significa? Perdón. Desde A, que es el origen que nos dijo la consigna. Entonces, voy a poner en colorcito porque esto lo necesito que recuerden para tener presente. ¿Y esto qué? En general partimos del vértice origen. Esto también. ¿Qué más tenemos escrito por la vida? Acá, a ver, nada. Sí, de acá. ¿Cuál es el peso de A? 0. 0, exactamente. El peso de A es 0. ¿Por qué? Porque es el origen, y en el origen siempre empezamos con peso 0. Ahora bien, esta es la fórmula que vamos a tener constantemente en la cabeza para calcular los pesos de cada uno de los vértices. Este no tiene nada y este no tiene nada. Muy bien, porque hay algo más acá escrito por acá. L de B corta, es lo que se denomina el vértice de origen temporal. Como les dije, cada rato vamos cambiando el vértice de origen. Solo en el primer paso es A, después ya cambiaremos por B, C, D, E, F, lo que corresponda. Y en el general sí va a ser el vértice A nuestro origen del algoritmo. Acá está escrito vértice de origen temporal porque en la tabla lo necesito. Y bueno, vamos a empezar por aquí. LDA. ¿Cuánto vale LDA nuevamente? 0. Vamos acá, en esta tabla, fíjense cómo yo anoté los costos, por decirlo así. ¿Por qué estos parecen más separaditos que esto? A la diferencia. Fíjense cómo yo anoto en la tabla, que sería lo mismo que estar escribiendo sobre el grafo, pero me parece que la tabla es un poquito más organizada. Y voy a poner un poquito más abajo para que se entienda y al ejercicio también más abajo para que se entienda. En esta tabla, ¿qué hice? ¿Qué anoté? Acá en la primera columna yo anoté todos los pesos de los vértices o las longitudes de los vértices. Y acá en las siguientes ahí está. En las columnitas voy a poner como cabecera de columna el vértice de origen temporal y debajo voy a anotar todos los pesos que corresponden. Díganme, si yo estoy parada en A, ¿cuánto vale L de B? 4. A priori. ¿Cuatro? No, a priori. Infinito.
Primer paso, yo estoy en A parada y no conozco nada del mundo, todos los vértices son inalcanzables para mí, todo vale infinito. Entonces, no sé qué hice, pero no era eso, era esto. Ahí está. L de B vale infinito. Por lo tanto, ¿cuánto vale L de C? Infinito también. Infinito también. L de D, Infinito. muy bien. L de E, Infinito. muy bien, esa es la actitud. ¿Y L de F? También infinito. Muy bien. Muy bien. Infinito. Entonces estamos todos de acuerdo con que en el primer paso todo es infinito. Muy bien. Vamos entonces. ¿Cuáles son los vértices adyacentes a A? B y D y C. B B y y C D. y D. B, C Y y D. D. Exactamente. Entonces, mi vértice de origen temporal no va a cambiar porque yo sigo estando en A y ahora voy a buscar sus adyacentes. ¿Cuánto vale L de A? No cambia. Yo estoy en el origen y moverme al origen me vale 0. ¿Cuánto vale L de B? 4. 4. ¿Por qué? ¿Cómo calculaste ese 4? Porque aparece el vértice entre A y B. El segmento es 4. Ajá, ¿y qué más? Es el mínimo entre 0 y 4 y infinito. 0 más 4 infinito, perdón. Exactamente. Siguiendo la fórmula, no solamente pensar en el peso de la arista, es el Claro. mínimo entre lo que yo conozco, que es infinito, y el peso del origen más la arista. El peso del origen es 0, el peso de la arista es 4, entonces 0 más 4, 4. El mínimo entre infinito y 4 es 4. Por lo tanto, L de B pasa de infinito a 4. ¿Cuánto vale L de C? 5. ¿Por qué? Porque es el mínimo entre infinito y la suma de A y C sería. De Y la la arista. arista AC. Muy bien, 5. ¿Cuánto vale L de D? 3. Muy bien. ¿Querés que le diga de nuevo? Está bien. ¿Por qué es 3? Mínimo entre infinito y la suma del origen más la arista. 3. ¿Cuánto vale L de E? Infinito, todavía no sabemos. Exactamente. Todavía vale infinito, no es alcanzable por el momento. ¿Y L de F? Infinito. Infinito nuevamente. Muy bien. Estando aquí y en esta columnita, lo que nosotros tenemos que elegir es el próximo origen temporal. ¿Cómo vamos a elegir a nuestro próximo origen temporal? Por aquel que tenga el menor peso actual. El peso actual es obviamente este. Estos son los pesos actuales que conocemos. ¿Cuál es el de menor peso actual? Descartando el origen que vale 0, obviamente, porque ya lo recorrimos. L D. de D. El D, muy bien. Por eso la respuesta conjunta es el D. Muy bien. Para todos, para los que respondieron al C también. Vamos a ver. ¿Cuánto vale ir de A a D? En realidad, eso no tiene sentido. No tiene sentido que yo vuelva a comparar eso o que vuelva a calcular, porque de ahí vengo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo anoto una rayita directamente. No tiene sentido, de ahí vengo. Vengo de A, así que no vale la pena calcular. ¿Cuánto vale L de B? Fíjense, ¿es alcanzable? No, B desde E no es no es alcanzable. adyacente. No es adyacente, no es alcanzable. Entonces yo puedo hacer dos cosas acá. O puedo poner un guioncito o puedo poner un 4. Cualquiera de las dos alternativas vale. ¿Por qué 4? Porque 4 es lo que yo ya conozco. Perdón. No sé por qué puso un 0 porque no era lo que yo quería. Bueno, sé lo que querés entonces. Vamos a poner bien. 4 con un guioncito. 4, ¿por qué? 4 era el valor que yo tenía. Entonces, si yo vuelvo a poner 4, no hay inconveniente. Guioncito, ¿por qué? Porque es inalcanzable desde D. Entonces, si lo pongo con guioncito, es lo mismo. ¿Mm? Indistinto en este caso, para los dos. ¿Cuánto vale LDC en este momento? 1. 1. No, Infinito. 4.
4. Muy bien. Para el que dijo 4. ¿Por qué dijiste 4? Porque 3, que es el peso que tiene D actual, más la arista, que es 1, son 4. Y el mínimo entre C, que vale 5, y 4 es 4. Muy bien, Leandro. Exactamente. Ese razonamiento. No es 1, Profe, ahí, porque 1 es el peso de la arista. ahí en ese caso es, como había dicho antes, tener la fórmula en la cabeza, porque siempre vemos la arista primero y no el vértice. Exactamente. Ese análisis que acaba de hacer Leandro es el que tengo que hacer yo. O bueno, yo en el lugar de todos ustedes, ¿no? Obvio. Entonces, no tengo que perderme en el peso de la arista, que es 1, y que uno ya se tira a decir 1, sino que tengo que analizar el recorrido hasta llegar ahí. Como, ¿qué hice? Ahí, perdón. Como dijo Leandro recién, 5 era el valor que tenía antes. Pero el nuevo camino pesa 3 más 1, que es 4. Entonces el mínimo entre 5 y 4 es 4. Vamos con L de D. Bueno, L de D no tiene sentido calcularlo porque ese es el vértice que estoy haciendo ahora, así que lo ponemos con rayita y ya está. ¿Cuánto vale L de E? 7. 7. Y ahora siguieron el mecanismo, imagino, que dijo Leandro. E era inalcanzable al principio, ¿vieron? Tenía infinito. ¿Cómo calculamos el valor? Con la fórmula. El mínimo entre infinito y 3 más 4. El 3 sale de aquí, del peso de D, y el 4 del peso de la arista de E. ¿Están todos de acuerdo con eso? ¿Todos? Sí, profe. Sí, profe. No estoy con dudas, pero todos, bien. ¿Y cuánto vale L de F? 9, 9. Sí, te escuché, Matías. Creo que fuiste Matías, ¿no? O no sé quién. Alguno o Nahuel. No sé quién de los dos fue. Porque estaba bajito el micrófono y ya lo escuché hoy hace un rato. 9, exactamente. Nuevamente, el mismo razonamiento. AD vale 3. DF vale 6. 3 más 6, 9. Y 9 es menor que infinito, que era el valor que tenía hasta hace un rato. Muy bien. Terminé todos los adyacentes a D. ¿Con quién puedo seguir? Con C. Con C, con B, con cualquiera. Me da igual. ¿Por qué me da igual en este caso? Porque en ambos casos tenemos el peso 4. Podemos hacer con B, podemos hacer con C. Voy a hacer con C porque ya lo tenía escrito acá y no tengo ganas de cambiar. Entonces le voy cambiando nomás el color de la letra. Voy a seguir con C. Nuevamente, analizar el camino A no me conviene o no me sirve para nada, porque de ahí vengo. Así que no me vale, no me sirve para nada. ¿Cuánto vale L de B? 4. ¿No cambia el valor en este caso? 6. No. Siempre anotamos el mínimo. Fíjense, actualmente nosotros tenemos un valor que es 4. Esperen, voy a sacar esto porque lo correcto es anotar así. Actualmente nosotros sabemos que vale 4. ¿Y por qué vale 4? Porque la arista que los une, A y B, es 4. Por C yo tengo un camino alternativo, que es AC vale 4 y CB vale 2. O sea que encontré una nueva ruta para llegar hasta este punto B. Pero esa ruta vale 6. Y yo tenía una ruta que valía 4. Entonces, no vale la pena descartar aquella de mínima de 4 por esta ruta de 6. Por lo tanto, mantengo que B vale 4. Más allá de que yo encontré una ruta que pesa 6, que es una ruta alternativa, pero como el peso no es menor que la que yo ya conocía, no la descarto. O sea, descarto la nueva y me quedo todavía con la vieja. A eso voy. Veamos. L de C. L de C no tiene sentido calcular porque ya saben, estamos parados en ese lugar, así que no cambia. No cambia o podemos poner el mismo valor. En realidad yo les puedo poner guioncito para no confundirme y no volver a tomar ese como posible camino. Ojo. ¿Qué otro vértice adyacente tenemos con C? El 4. El E. El Ah, D y el E.
El Sí. D no me conviene porque de ahí vengo justamente. El anterior fue D. Miren, de acá vengo. Y ahora sí tengo el E. ¿Cuánto pesa el camino conocido hasta ahora de E? El 7. 7. El camino conocido 7. Que es AD, D, E. 7. ¿Cuánto puede pesar el nuevo camino hacia E, pero pasando por el vértice C? 8. 8. ¿Cuál es menor? ¿7 u 8? 7. 7. Entonces me quedo todavía con el lindo 7 y ya. Y después me queda el vértice F, que como no es adyacente, me mantiene el mismo valor y listo. Pero escribí mi corazón, ahí está, 9. Escribí y por favor, cambia el color. Ahí está. Ah, bien, gracias. Listo. ¿Qué vértice puedo tomar ahora entre los disponibles? El B. Ahora sí voy a tomar el B. ¿Mm? Voy a poner así otra vez porque ahora sí voy a tomar el B. Entonces, repito, A no me sirve, o sea, no es que no me sirve, no me conviene. BC, hay una arista que los une. Y hace un rato calculamos cuánto vale esa ruta. Vale 6. Y ya no me convenía ponerla antes. Y no me va a convenir ponerla ahora. Entonces acá pueden, como les decía, pueden poner el 4 o... Perdón. Pueden poner el 4 o pueden poner el guioncito. En este caso da igual. Profe, ¿por qué 4 si estamos en... Estamos en B, me confundí, estaba viendo el de abajo. Guioncito solo. Guión. Anotá lo que yo te estoy pidiendo, por favor. Bien, no quiere, no. Por favor, hola. A ver. Ahí está. Bien, no sé, le agarró la locura. Perdón, ese era en el B. El B no conviene, no tiene sentido analizarlo porque estoy parada en ese punto. Al C, perdón, ahora sí el C. Para llegar a C nosotros sabemos cuánto vale. Vale 4. Y hace un rato analizamos una ruta que decía que de B a 6 valía 6. O sea que es la misma ruta y no me conviene cambiarla. Por lo tanto, yo la dejo con guioncito o, como les decía hace un rato, le puedo poner el valor de 4, que es el que ya conozco. ¿No? En este caso con guioncito para mostrar que no cambio la ruta nada más. Vamos al siguiente vértice. D, tampoco tiene sentido analizar, porque de ahí ni siquiera son adyacentes, se mantiene el mismo valor que último que obtuvimos. Vamos con E. ¿E es adyacente o no es adyacente? Es adyacente. Hasta ahora nosotros sabemos que llegar hasta E vale 7. Llegar hasta E, pero desde el camino B, ¿cuánto vale? 7 igual. 7 igual. En ese caso, lo que hace el algoritmo es elegir una de las dos rutas. No importa cuál, porque para él son la misma. Entonces, yo puedo elegir ir por D o ir por B. En este caso, lo único que yo les digo es que anoten cuál de las dos rutas eligen. Yo le puse D porque era la que conocía yo. Que elijan cuál de los dos, pero que lo anoten. No dejen 7 porque 7 es muy libre, muy ambiguo, entonces tienen que elegir una porque el algoritmo dice que se elige una. ¿Ah? Nada más. Vamos con el siguiente vértice disponible. F. ¿Cuánto vale el camino conocido? 9 vale el camino conocido. Y ahora, ¿cuánto vale el nuevo camino a partir de B? 5. 5. 5. ¿Cuál es el menor? 5. 5. Con esas ganas, quiero que resuelvan el parcial. Y van a quedarse con el punto 5. Bien. F, terminamos a priori de hacer todos, pero nos queda todavía una arista por recorrer y el algoritmo lo sabe. ¿Cuál es el vértice que nos conviene tomar ahora? Tenemos 5 y 7. El F. F, exactamente. F.
A no lo vamos a calcular, a B no lo vamos a calcular, a C no lo vamos a calcular, a D tampoco lo vamos a calcular. ¿Por qué no los vamos a calcular eso? Porque ya los tenemos y no vale la pena. O sea, A, B, A no es adyacente, de B venimos, no vale. C no es adyacente, de D ya conozco el valor, por eso yo estoy descartando todas esas rutas. Y a F tampoco me conviene calcularlo porque ya sé, estoy en el F, sé cuánto vale llegar hasta F en este momento. Vamos a calcular la última ruta posible, que es FE. Entonces, el camino hasta ahora vale 7. ¿Es así o no es así? Sí. Sí, es así, porque es el que conocemos, ya sea que viene desde B o ya sea que venga desde D, llegar hasta E en este momento me está costando 7. Ahora, el nuevo camino por F, ¿cuánto vale? 8. Vale 8, exactamente, vale 8. ¿Vale la pena cambiar nuestro camino de 7 por el nuevo camino de 8 o no? No. No, profe. Entonces me quedo con este mismo 7 que venía por D. Listo, con eso termina el algoritmo, o sea, termina todo. ¿Qué es lo que nos restaría hacer? ¿Qué es lo que... No sé si está anotado por acá. No, acá está. No, acá están las fórmulas. Acá están las fórmulas para ir ayudándome. ¿Pues hice todas? Pues, bueno, tengan en cuenta que esto lo hice del año pasado, así que eran con los alumnos del año pasado, por eso tanto. Se las voy a anotar para que, perdón, se las voy a dejar anotadas para que ustedes puedan acceder a esto ahora cuando lo copien en la hoja de la resolución. Hola, gracias. Ahí fíjense que están las fórmulas desglosadas, de modo tal de que ustedes lleguen a todos los valores para cuando estén repasando. Y lo único que nos queda es escribir los caminos, porque eso no está escrito. Vamos a ver los caminos. Entonces, para llegar a F, díganme cuál es el camino F. Para llegar de A a F, ¿cuál es el camino? ¿Mm? Vamos a empezar. A, B. A, B. ¿Cuál es el peso y cuál es el camino? Hola. ¿Cuál es el peso de AB? ¿No saben cómo interpretar la tabla? Es muy fácil. Me voy a posicionar en el vértice que yo quiero, desde acá. Me voy a ir al último valor conocido, antes de que empiecen las rayitas. Entonces, tu mamá. El último valor conocido para B es 4. ¿Mm? En general yo suelo anotar las rayitas, no solamente por el hecho de que ya me dan, sino para también ver cuál fue el último vértice que me dio este 4. Fíjense, si yo me voy a B, digo, el valor es 4 y el vértice temporal que tuve que pasar fue A. Entonces, el camino B, la longitud es igual a 4. Y el camino queda a B, nada más. Si quiero hacer con el C, fíjense, el camino es A, D, C. Y la longitud, sí, es 4 también. Fíjense, ¿por qué digo? C es el vértice que yo quiero. Me voy al último valor conocido, 4. 4 fue la longitud, así que eso es el final y no cambia. Me voy al vértice anterior temporal, fue D. De D me voy al vértice anterior temporal, fue A. Entonces, y de A fue el origen, entonces A de C es el camino que tengo que recorrer y la longitud es 4. Me voy con D. La longitud es 3 y el vértice anterior fue A. Entonces, AD, perdón, AD tiene una longitud. ¿Cuánto valía esto? Miren la tabla, ¿cuánto vale? 3, exactamente. Vamos a ver E. En E, el último valor conocido es 7, pero ya me marca acá cuál fue el valor de origen, que fue el vértice D.
Entonces yo voy a hacer AD, perdón, E. En realidad yo ya hago AD porque sé que venía por ahí el camino, pero si ustedes no saben, revisen nomás cuál es el vértice anterior. Y F, veamos F. F, el último valor que tiene, es de B. Vale 5. Vino por B. Me voy hasta B, el último valor conocido fue en el vértice A. Entonces, A, B, F. Longitud 5. Así se completa realmente la consigna. Se completan todos los valores posibles, o sea, todos los valores de longitud, y se demuestran cuáles son los caminos. El camino de A a B es sencillo, se va por la arista que los conecta. AB, longitud 4. El camino a C se pasa por D primero. A, D, C, la longitud también es 4. El camino para llegar a D es simple, AD, longitud 3. El camino para llegar a E es ADE de longitud 7 y el otro camino alternativo es ABE de longitud 7 también. No hay problema, ahí el que elijan. Y para llegar hasta F, el camino es ABF y la longitud 5. Y de esa manera ustedes tienen que resolver todos los ejercicios del práctico. ¿Cuáles son los ejercicios del práctico? El 17B y el 18. ¿Alguna duda con este punto acá? ¿En alguna parte que no hayan entendido? ¿Alguna parte que no hayan entendido de esto? Ajá, F hacia E suma 8. ¿Por qué? Mira, el camino a F vale 5. Fíjate, venías por acá. AB vale 4. B a F vale 1. Entonces, el camino para llegar hasta F vale 5 hasta ahora. Eso no hay duda. Ahora, esta arista FE vale 3. Y 5 más 3 es 8. Entonces, creo que aparece acá. Fíjate acá. Nosotros ya sabíamos un mínimo que era 7. Y el llegar desde F es sumar 5, lo que cuesta llegar hasta F, y 3, el peso de la arista. Entonces, el mínimo entre 7 y 8 es 7. No vamos a utilizar esta ruta que es más pesada, AB, BF, FE, sino que nos vamos a quedar con la que encontramos anteriormente. En este caso, AD, DE, porque pesa menos. Lo mismo podría haber sido con AB, BE directamente si hubiésemos elegido la ruta por B, porque pesan menos que la ruta de llegar por F. ¿Cuál es el? Sí, ahora sí. Octavio dice, ¿cuál podría cómo escribir cuál es el camino más corto, por favor? Ajá, esta última parte, ¿te referís, Octavio? A lo que le marqué. Ese, bien. Fíjense, para cuando tenemos una consigna como esta que dice calcular en el siguiente grafo los pesos mínimos desde A hacia los demás, tenemos que terminar anotando cuál es el peso para llegar a B, a C, a D, a E y a F. ¿Cómo vamos a hacer eso? Nos vamos a situar en el vértice que queremos anotar, en la parte izquierda, acá en la primera columna nos fijamos cuál es el vértice que queremos. Por ejemplo, el vértice B. Entonces, yo quiero saber cuánto cuesta llegar hasta B. Me voy en las siguientes columnas al último valor conocido, que no sea guioncito, digo. Entonces, si yo me ubico, el último valor conocido es el 4. Entonces, esa es la longitud del vértice, no hay otra. La longitud es 4. Ahora, ¿qué pasos hice para llegar hasta ese 4? Me voy a fijar
en la columna, en la fila de arriba, cuáles son los vértices temporales. Para llegar a este 4 en B, yo pasé antes por A. Y A es mi origen, así que el camino AB es bien cortito, es así directamente. A, B, y la longitud es 4. Si yo quiero el de C, me voy a ir al último valor conocido. El último valor conocido, o sea, el primero fue infinito, que no tiene valor. El siguiente fue 5, que está tachado. ¿Por qué? Porque ese no me conviene. Y el último valor conocido fue 4. Entonces, 4 es la longitud de C. ¿Qué pasos hice para llegar hasta ahí? Y bueno, reviso mis vértices temporales. Dice que para llegar a este 4 antes pasé por el vértice D. Entonces yo lo podría anotar de izquierda a derecha, lo podría hacer C, D primero. Y ahora yo dije D. Bueno, entonces, pero ¿cuál fue el valor previo, o sea, el vértice previo a D? Reviso en la columnita nuevamente acá cuál fue D y busco su valor anterior. Su último valor conocido fue este, que pasó por el vértice A. No me fijo en el valor, porque no me importa, sino en el vértice. Y A fue el origen. Entonces, para llegar a C, yo tuve que pasar por D, y antes de pasar por D, tuve que pasar por A. Entonces, el camino me queda A, D, C. Lo anoto de forma tal de que ya me quede como origen y C como destino. Y la longitud, el último valor conocido, 4. 4. Para encontrar el camino de D hice lo mismo. Me fijo, me ubico en la columna, en la fila, perdón, de L de D. Me voy hasta el último valor conocido antes de hacer un guioncito, es 3. Y me fijo en la primera fila cuál fue su vértice de origen. Temporal fue A. A igualmente, ya fue el vértice de origen de todo el algoritmo, entonces, otra vez, AD queda bien cortito y la longitud 3, el valor que estaba anotado aquí. Para E hago lo mismo. Me fijo cuál fue el último valor conocido. El último valor conocido fue 7. Que acá también le falta un D. En todos los casos marqué que el origen era D porque acá había obtenido otra ruta que también podría ser. Pero bueno, me fijo, dice 7. 7 que viene por el vértice D, ya sé cuál es el origen en este caso. Entonces, yo digo D, perfecto, ¿cuál fue el vértice que pasó antes de D? El A. Entonces, A, D, E, y la longitud 7. Y por último, para el punto F, o sea, para el vértice F, yo me refiero F, fila de la F, el último valor conocido antes del guión fue 5. Entonces, la longitud es 5. ¿Cuál fue el caminito? Bueno, para llegar a F, antes pasé por B. Y para llegar a B, me voy hasta la fila de B, busco el último valor conocido y miro la primera fila que fue A. Entonces, para llegar a F, yo pasé por B y por A. El camino es ABF y la longitud 5, el último valor que se anotó. ¿Quedó un poquito más claro, Octavio? Ahí mejor, ahí fue un poquito mejor. Bien, capaz que lo anoto del otro lado para que... Lo voy a anotar por aquí. No, lo voy a anotar por aquí para que quede... Ahí está. Lo voy a anotar por acá, como les digo, para que quede mejor. Porque si no, ahí puede confundirse un poco. Bien, alguien que no sean los 5 personas, ya le estoy por copiar la hoja esta en el Classroom. Alguien que no sean los 5 que estuvieron hablando, 6, pónganle. Estos, ¿vieron que hay una hoja que se llama resolución del TP5? Bueno, ahí pongo esta como hoja 2 para que quede. Profe, yo no entendí nada del punto 12, sobre todo porque no juega al dominó. Listo, Mauricio, no pasa nada con el ejercicio del punto 12. Ay, quedó horrible esto. Voy a copiar la hoja completa en un rato. No importa, eso ya está.
Me interesa más del Dijkstra, si lo entendieron o no lo entendieron. A todos les pregunto, a las 70 personas que están en clase. Que no sean los 5 que parece que ya entendieron, digo. ¿Estamos? Tócate una. ¿En serio? ¿Quién tiene este nombre? Hola, profesora. Disculpe, tuve que entrar desde el celular con otra cuenta. Ah, bueno, está bien. Mil disculpas. No, mientras que no sea tu nombre, tócate una en el Classroom, porque si no, no existís. No. El Estamos. año pasado era. Estamos, no, porque hay uno que Sí. ya no Es apareció. una cuenta que uso para un canal de YouTube. música. Está bien, no hay De problema. YouTube, exactamente. Disculpe. Bien, perfecto. Entonces, vamos a ver el ejercicio B, porque el ejercicio 18 no lo tengo a propósito. Generalmente no lo hago el 18 para que ustedes lo hagan. El ejercicio 17 está acá resuelto el B, y aquí también están marcaditos cuáles fueron los pesos finales y los vértices de la misma forma. En realidad están los pesos finales y no están aclarados los caminos. Pero voy a mostrarles el ejercicio 18 porque esto tiene una diferencia. Generalmente suelo utilizar este tipo de matrices en los parciales y por eso les quiero mostrar. Y con esto terminamos y empezaremos árboles la siguiente clase. Fíjense, la siguiente matriz representa o presenta los pesos conocidos entre ciertos vértices de un grafo G. Lo que nos pide es generar el grafo y averiguar el camino de peso mínimo desde el vértice A hasta el vértice G. ¿Qué pueden decirme de buenas a primeras sobre este grafo que les estoy mostrando aquí? B y C son adyacentes a A. B y C son adyacentes a A. Muy bien. ¿Y qué más me pueden decir? Sobre la matriz en sí, digo, no solamente sobre los valores que aparecen ahí. ¿Qué tipo de matriz es? Primero, ¿es rectangular? ¿Es cuadrada? Bien. Bien. Está bien, Matías. Simétrica, es simétrica, muy bien, y ya vamos a ver, es cuadrada y simétrica, muy bien. ¿A qué les hace acordar siendo cuadrada y simétrica? ¿A qué tipo de matriz les hace acordar que está relacionado obviamente con los grafos? A una matriz de adyacencia, exactamente. Recuerden, en grafos manejamos dos matrices, una es adyacencia y una es incidencia. Esas son las conocidas. Entonces, perdón. En esta nueva matriz, que también se utiliza para representar grafos, se llama o se denomina matriz de pesos. ¿Por qué matriz de peso? Porque justamente es una matriz que representa los pesos de las aristas que existen entre los vértices. Como ustedes pueden ver, es cuadrada y es simétrica. Y relacionado con lo que nos dijo, no me acuerdo el nombre, no sé si fue Leandro o fue quién. Leandro, profe. Leandro, sí fue Leandro. Leandro nos dijo que B y C son vértices adyacentes a A. Y eso es cierto. ¿Y por qué es importante ver esto? Porque en las matrices de pesos, y tal como dice, algunos pesos conocidos, se presentan los pesos conocidos entre ciertos vértices, lo que nos da a entender es que D, E, F y G no son adyacentes a A, y por lo tanto el peso de su arista no es conocido. Ahora, les pido que en estos 3 minutos que quedan para que sean menos 10, dibujen ese grafo. Dibújenlo en Paint, en lo que puedan, y vamos a ver quién nos puede mostrar cómo les queda generado el grafo. Son 7 vértices de A a B y tienen los pesos de cada una de las aristas ahí en la matriz de pesos.